queremos presentar lo que va a ser el informe que ustedes tienen que ir co-construyendo con las distintas comunidades, ir co-construyendo y ser consensuado en una asamblea diocesana. Este informe que ustedes tienen que presentar como testimonio de lo que el Espíritu Santo les está diciendo, les está expresando. Informe que tiene que ser elaborado en espíritu y discernimiento. Informe que refleja, ¿no? Todo lo que hemos vivido, lo que Dios nos está diciendo, es lo que nosotros queremos presentarle en este encuentro. Esto que le vamos a presentar, por aquí va. No es el definitivo. Queremos escucharlos a ustedes sobre este informe, que ustedes también. Y así, al final de esta semana, al principio de la próxima, podemos sacar ya el definitivo para mandarlo oficialmente y desde este ustedes puedan orientar su camino de renovación, su camino sinodal. Este informe se va a llevar, se va a ir a la conferencia episcopal y de ahí se va a ir a Roma, ¿no? Pero para nosotros es muy importante que este informe pueda servir en primer lugar para las mismas diócesis, para seguir sus caminos de renovación, como un testimonio de lo que Dios viene haciendo. Y esos caminos de renovación que ustedes están realizando en sus iglesias particulares, también pueda contribuir de manera significativa a nuestra tercera asamblea eclesial del 2000, de este año, ya llegó, de este año 2022. Pero más que quizás preocuparnos de estos hitos que son muy importantes, que son verdaderos como momentos significativos como iglesia, nos pueda ayudar a irnos transformando pasito a pasito en este caminar, bueno, me salió medio américo, ¿no? En este caminar hacia la renovación de nuestra iglesia. Entonces ahora queremos presentarle este informe que ojalá descomprima las dudas, que pueda también al mismo tiempo como ordenarnos lo que estamos haciendo y por último nos puede inspirar, nos pueda orientar en lo que vamos a realizar. Marcela. Ya pues, dame un segundo, voy a proyectar. Bueno, voy a partir recordando un par de láminas solamente que vimos en el último encuentro. Esto más bien para hacer memoria nada más de lo que ya habíamos visto. Como decía Renzo, este ya es me parece que es como el cuarto subsidio que se entrega para el servicio a las diócesis, que sería la guía para el informe diocesano. Nosotros hemos hablado todo el rato que este proceso se lleva, la diócesis lo lleva, la diócesis vive en la diócesis, y eso es lo más importante, va a aportar así en su momento a la consulta latinoamericana, al discernimiento nacional y al sínodo para la sinodalidad de los obispos. Pero es proceso que se vive en la diócesis y en el fondo la renovación, le hemos puesto así, se hace en casa. Esto es muy, muy importante porque el centro está puesto ahí, no en el aporte al sínodo ni en el aporte a lo nacional, sino que juntos construimos, pero desde lo que cada iglesia particular está viviendo. Como les digo, voy a recordar, estas láminas nosotros ya las vimos en el último encuentro, que tenía que ver con un poco qué es lo que recoge el informe, lo que venimos haciendo y cómo lo venimos haciendo, y hacia dónde nos mueve el espíritu. Esa es como la intencionalidad del informe. Y cómo, promoviendo el encuentro, el diálogo y el discernimiento en las comunidades, promoviendo la participación. Es un proceso que en el fondo se vive durante este tiempo, y eso es lo que se recoge, la vivencia de esta experiencia sinodal. Nosotros habíamos dicho que una cosa muy importante, que es la particularidad de las diócesis, tiene que ver con la libertad y la creatividad que vaya surgiendo desde los mismos procesos particulares, la diversidad, que no se tiña todo así como de igual a igual, sino que sea una cosa, de igual me refiero que una diócesis se mimetice con otra, sino que descubra esa particularidad y la pueda reflejar en los informes. Esto es bien importante porque a la hora de ir acogiendo la fidelidad de los aportes que van saliendo, uno va viendo que las realidades son distintas, que las propuestas son distintas, que las preocupaciones son distintas. Entonces, aquí no perder los procesos anteriores, lo que se lleva, el camino recorrido, que además es valorado. Entonces, todo este proceso que hemos hecho, que no sea en vano. En el fondo es poder retomar lo que venimos haciendo y ir sobre todo sacándole más partido, poder profundizar aquellos que nos parece importante, suscitar esos espacios de diálogo y de encuentro. Entonces vamos a entrar, esto era para recordar un poco lo que ya habíamos visto. Nosotros habíamos hablado
y en el último encuentro estábamos por entregar el Meta a la Cuchara. Nosotros se los enviamos, espero que lo hayan recibido, si no, igual lo vamos a poner en el chat. Renzo lo va a poner en el chat, de hecho. El informe de sistematización de nuevo, y la introducción para el démosle otra vuelta, que también ya está siendo distribuido a las diócesis en manera física a quienes lo han solicitado. La idea de esto es una guía para el informe que sea común para todo el país. Esa es la idea de esta guía para el informe. Entonces, ¿qué es lo que busca el informe? Renzo, tú me vas interrumpiendo, Alex, Raúl, hay varios que han colaborado en la construcción de esta propuesta, entonces, porfa, ustedes van metiendo la cuchara con mucha libertad, está la Flor por ahí, la Gaby, todos los que, y también, si quieren ir haciendo alguna precisión, igual vamos a tener un ratito después para compartir cosas más puntuales. La idea entonces, el objetivo de este informe es sobre todo transmitir adecuadamente el camino que lleva la diócesis, los frutos, lo comprendido, las alegrías, los desafíos, de toda la experiencia sinodal y del discernimiento que ha hecho el pueblo de Dios. Aquí es todos, todos y ojalá todos y todas, la gran mayoría y la mayor diversidad posible, que es la presencia del pueblo de Dios en la diócesis. Aquí esto es bien importante porque no podemos olvidar que lo que buscamos en el fondo es abordar las materias que los ámbitos de discernimiento, que son las relaciones más evangélicas y las estructuras más sinodales. Desde un comienzo hemos visto que estos son los ámbitos claves para hacer ese proceso de transformación que necesitamos y ser una iglesia más sinodal y más evangélica. Esto se los vamos a entregar todo en un Word que viene para que ustedes después lo puedan también trabajar, para que no se preocupen de tomar nota de todo, porque esto está casi literal del informe que yo les voy a entregar a través del chat también y por correo electrónico. Aquí entonces comenzamos. Esto es la guía para realizar este informe. Entonces lo que pretendemos es transmitir lo más fielmente posible la experiencia realizada, y entonces lo que nosotros proponemos es una guía para desarrollar procesualmente este informe. Como decía Renzo, esto se basa en una experiencia de discernimiento, tanto que han realizado las personas y las comunidades, como el mismo equipo va haciendo un discernimiento para llegar a un consenso de un informe. Entonces, esta guía para la elaboración gruesamente está diseñada a la base de los documentos del sínodo y en coherencia con la matriz del proceso. La matriz quizás es un poquito invisible, pero es más o menos las etapas del proceso que nosotros les hemos presentado en varias oportunidades, que dan cuenta de la etapa diocesana, la etapa interdiocesana y una etapa nacional que concluye en un hito importante, que es la tercera Asamblea Eclesial Nacional. Entonces, aquí hay algunas notas que son importantes y por eso las destacamos, porque el informe que realice la diócesis contribuye al sínodo. Esto puede ser redundante, pero de verdad es muy importante, pero al proceso nacional también. Entonces, esto que ustedes van haciendo durante este tiempo es muy importante para la tercera Asamblea Eclesial Nacional que está prevista para octubre. El informe lo realiza el equipo diocesano en discernimiento, pero sobre la experiencia de las comunidades, sobre la experiencia que han vivido las comunidades durante este tiempo, y teniendo en consideración otros procesos de reflexión y discernimiento diocesano que se hayan realizado anteriormente. El anteriormente es no tan anteriormente, el ideal es que sea dentro de un tiempo razonable, ustedes podrán definir eso, pero de todas maneras procesos importantes de discernimiento que ustedes consideren que tienen que estar presentes aquí, hay que tenerlos a la mano, hay que tenerlos a la vista. Luego, estos son notas como para el interés general, sobre el informe en general. Cada ítem de la guía ofrece un conjunto de preguntas. Cada tema a responder, entre comillas, viene con varias preguntas, pero no es para responder cada pregunta así tal cual, sino que más bien el objetivo es poder orientar la redacción del párrafo, o de la página, o de las 2 o 3 páginas, según sea la proporción del ítem. Entonces, si ayuda, genial, porque la idea es que puedan ser un apoyo para ir respondiendo, para ir viendo hacia dónde lleva la pregunta o el ítem,
y entonces para eso sirve. Pero como les insisto, no es necesario responder cada una de ellas. El informe no debe sobrepasar las 10 páginas, pero de todas maneras se puede anexar lo que ustedes estimen conveniente. Si hay informes de sistematización diocesano, si hay procesos importantes, si hay registros fotográficos, si hay testimonios que ustedes consideren que son muy importantes dejar consignados en este informe, lo pueden hacer como anexos, no como la síntesis del informe. Primera Oye, metida de voy a cuchara. hablar. Sí, sí, Dale. necesito hablar. No, lo que pasa es que esta cosa que dice la parte de los anexos, igual son muy importantes. Yo creo que estamos viviendo como un kairos, un tiempo muy importante para nuestras iglesias en Chile. Eh, y que quede un testimonio guardado, escrito en algún lugar para futuras generaciones de lo que vivimos en este tiempo, creo que es muy importante. Es nuestro testimonio de fe, por decirlo de manera, lo que hemos rezado, lo que hemos buscado, lo que hemos sufrido. Entonces, que eso pueda quedar testificado sería muy interesante. Así, les sugerimos también que tengan un respaldo en la diócesis y que quede, no sé, la vicaría pastoral de lo que hemos vivido en este tiempo. Eso no. Ya, vale. Bueno, vamos a avanzar. Aquí estas son dos sugerencias que nosotros hacemos porque a la hora de empezar a leer el informe, ayuda y son buenas pistas para poder planificar lo que resta de la etapa diocesana. Entonces, ya sea para confirmar que lo que estamos haciendo es suficiente, o sea, alcanza para el informe, dicho así muy básicamente, pero si me alcanza con lo que ya tengo, a lo mejor puedo buscar lo que me falta o lo que podría complementar, entonces lo puedo enriquecer. Entonces la lógica es que ustedes lo puedan revisar también con el ánimo de que les pueda dar pistas de cómo poder ir completando o complementando o nutriendo, profundizando el informe diocesano que ustedes están realizando. Sobre todo porque de pronto algunas diócesis que han partido con un proceso de consulta, puede que podrían quedar cortas de tiempo para hacer procesos de profundización y que también son muy importantes a considerar. Entonces, la idea es poder ir también regulando cuánto, a quiénes, dónde, qué nos falta, qué podríamos, qué deberíamos, sin sobreexigirse, porque nosotros sabemos que en este tiempo es muy difícil, pero dentro de lo realista, bueno, ahí vamos a entrar después en el meta a la cuchara, que también es parte de los aportes que creemos que pueden ayudar mucho para esta etapa. Y la otra es que elaborar este informe, esto es una sugerencia, podría, como un preinforme previo a la Asamblea Diocesana de Consenso, varias diócesis la tienen puesta entre abril, marzo y pues me enredé, marzo, abril y mayo. La gran mayoría, hay como la mitad de las diócesis que tiene la asamblea prevista para marzo y comienzos de abril. Entonces, si este informe lo pueden ir pensando o elaborando ya como un preinforme para esa fecha, podría ser de gran ayuda para poder trabajarlo previamente en reuniones de presbiterios, consejos u otros que pudieran ir, en el fondo, ir profundizando, perfilando, puntualizando el informe, socializándolo para llegar a un mejor consenso. Esa es la idea. De modo que no para ir simplificándolo, sino más bien para ir agudizándolo. Esa es una sugerencia. A nosotros nos parece que el informe, como la Asamblea Diocesana es de consenso, debiera estar por lo menos en una etapa borrador y otras partes del informe debieran ser confrontadas en esa Asamblea Diocesana. Está todo conectado por si acaso, o sea, desde los instrumentos, la asamblea, el informe y todo cómo se va haciendo este cambio. Entonces, bueno, estas son las preguntas que plantea el sínodo y son las dos preguntas fundamentales y que se desarrollan a partir del informe entonces. ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos en la propia iglesia particular y qué paso nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? A esas preguntas vamos a ir respondiendo a lo largo del informe que está dividido en 5 ítems. Acá hay unas sugerencias para dentro de la revisión de los contenidos que tienen que ver con que la síntesis diocesana, estas son sugerencias que hace el sínodo, algunas que vamos complementando también desde la experiencia nacional, pero gruesamente están contenidas en el proceso sinodal. La síntesis diocesana debe reflejar la diversidad, espérenme que me tapa la pantalla, ya,
la diversidad de puntos de vista y opiniones expresadas y prestar especial atención a las experiencias vividas por los participantes, tanto positivas como negativas. Esto de ir haciendo fidelidad a lo que sale, más que contar lo que a nosotros nos parece bien, sino contar lo que pasó. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Ahí está. El resumen entonces debe ser fiel a las voces de las personas y a lo que surgió del discernimiento y el diálogo comunitario, en lugar de una serie de declaraciones generalizadas o doctrinalmente correctas. Esto no busca ser perfecto, sino más bien busca mostrar lo que fue apareciendo y cómo fue apareciendo. Por eso es la fidelidad. Los puntos de vista que se oponen entre sí no deben Nosotros omitir. tenemos un dicho, disculpa Marcela, Sí, que muchos de nuestros pasan por dos cosas, ¿no? O sea, hay tres cosas que quizás pasan a veces en nuestros informes o los procesos mismos que están viviendo, ¿no? O pasan por la cocinería, es decir, que es un grupito de personas que lo arma y sin consultar a nadie. Pasan por la peluquería, es decir, que se peinan mucho y se ponen tan elegantes que no reflejan ese sentir, esa forma que tiene. Y ojalá que no pasen por la peluquería, ¿no? Sí, que vayan chascones, pelados, pero que se refleje la expresión de la diócesis. Y por último, que pasen por la tijera, y eso es más complicado, ¿no? Que se corten algunas cosas, ¿no? Que refleje, ojalá de mejor manera, ¿no? Porque es como en nuestra fe cristológica, eso es muy importante, es Jesucristo mismo que está ahí y queremos ser fieles a él. Disculpa, Marcela. no, dale. Bueno, y aquí otro detalle que también es bien importante y quizás el informe de sistematización puede ayudar en ese sentido a confrontar un poco lo que se pide aquí, que de alguna manera es que opiniones que sean, aun cuando sean expresadas por pocos, pueden ser muy relevantes. Entonces, en el fondo es abrirse no solamente a la frecuencia, sino que también a esos hallazgos que uno va diciendo, oye, esto es muy interesante, esto podría ser fundamental. Entonces ir relevando, no descartar, porque no son la mayoría, sino más bien ponerle atención a todas las respuestas, a todo lo que la gente dice y cómo lo va expresando. No hay que perder de vista que esto es un discernimiento, entonces necesitamos oír la voz de Dios que habla en medio que habla en medio de las personas, de las comunidades. No, no estamos nosotros diciendo lo que tiene que ser, sino más bien es tratar de ir descubriendo lo que el Espíritu va suscitando. Entonces los insumos que ustedes ya disponen para la elaboración del informe, nosotros decimos no partimos de cero, entonces lo que ustedes ya tienen en sus manos para poder empezar a hacer esta elaboración es el informe de sistematización 2019, si les parece pertinente. A nosotros nos parece que hay temas que son muy relevantes y son reflejo nacional. Hay otros procesos en la diócesis, ya sea de discernimiento en el tiempo de pandemia, que hayan hecho, hay varias diócesis que tienen estas experiencias, aportes diocesanos al proceso de consulta latinoamericana. Nosotros les hicimos llegar a todos los vicarios pastorales, a las vicarías pastorales, los resultados, o sea, las respuestas que las personas hicieron en sus diócesis respecto del aporte latinoamericano, para que lo puedan escrutar desde lo que la gente dijo, no necesariamente de la síntesis que hizo la consulta latinoamericana, sino más bien desde la fuente de que las personas socializaron, entregaron, aportaron en cada una de las diócesis. Lo que tiene cada diócesis entonces es la síntesis, no, perdón, las respuestas de todos los participantes, en algunas son muchas más, en otras son muchas menos, pero eso es el aporte que ya tienen. Y por otro lado, las consultas y profundización que hayan realizado durante todo este tiempo. Hay diócesis que comenzaron por ahí por septiembre a levantar procesos, otras ya más al término del 21, y ahora otras que están empezando también otros procesos, y otras que tienen planificado en marzo del 22. Marce, por mientras te llega el WhatsApp, una cosa aquí que es importante, la diapositiva que recién puso, son los procesos diocesanos. He sabido que conozco, hay diócesis que estaban en sínodo, así, en proceso sinodal, cuando llegó la consulta latinoamericana, ¿no? Y quizás todo lo que venían avanzando quedó como guardado. Hay cosas que quizás no están escritas, pero sí hubieron experiencias vividas en la pandemia, encuentros que se hicieron. Todo eso son insumos importantes. Pero ojo, ¿no?
está todo esto, ¿no? Pero todo esto se tiene que ir ordenando por dos canales muy importantes que no nos podemos olvidar, quizá, que un poco esto que son nuestros focos, ¿no? Relaciones más evangélicas, estructuras más sinodales, cómo todo se va releyendo desde ahí, es como un prisma. Marce. Ya. Los contenidos, el índice de los contenidos para desarrollar el informe, lo definimos en 5 como momentos, o páginas, porque están definidos por número de páginas. Son aprox, no tienen que ser exactamente lo que dice aquí, pero más o menos la proporción. En el fondo aquí es respetar la proporción porque son solo 10 páginas las que debe tener el informe en su totalidad. Entonces, no es fácil llegar a una buena síntesis con tanta información y con tanto contenido. Por eso los anexos pueden venir muy bien. Entonces, yo voy a entrar en cada uno de ellos, los vamos a revisar en el detalle y como les digo, los vamos a entregar ahora por el chat, también para que ustedes puedan ir después confrontándolo. La idea es entonces que cada ítem tiene preguntas sugeridas, no para ser respondidas en cada una, pero sí para orientar un poco la redacción de hacia dónde va. Y hay algunas sugerencias en algunos ítems en particular que nos parecen importantes a considerar previo a la redacción. Son 5 ítems, el camino, voy a entrar al tiro en cada uno de ellos. El primero es el camino recorrido. Es lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, a quienes hemos hecho, con quienes lo hemos hecho. Eso sintetiza gruesamente este primer capítulo. El sínodo pide que se describa lo que la diócesis ha hecho durante este tiempo de consulta, aquí estamos refiriéndonos a este último tiempo de consulta sinodal, y nosotros le agregamos que si no ha podido hacer o no ha podido llegar a la amplitud que esperaba, a la profundidad que esperaba, que se poder explicitar las razones de ello. Así también, con mucha sinceridad, porque acá no estamos rindiendo nada, sino que en el fondo lo que estamos haciendo es ver cuál es el proceso que la diócesis ha hecho o ha podido hacer en este tiempo, considerando que estamos a final de año, con vacaciones entre medio y todas estas cosas. Entonces, en cuanto al proceso, y aquí las preguntas, estos son los que hago referencia, que son preguntas de orientación. En cuanto al proceso de consulta y profundización, ¿cuáles fueron los principales pasos que se dieron en la diócesis? ¿Cuáles fueron las principales preguntas? Las preguntas que se fueron haciendo. ¿Qué se ha hecho para involucrar al mayor número posible de participantes y llegar a las periferias? Aproximadamente, ¿qué porcentaje de personas en la diócesis han participado de una u otra forma? ¿Hubo algún grupo cuya participación fue particularmente destacable? ¿Hubo grupos específicos que no participaron por alguna razón? Y una pregunta ya más como para cerrar al equipo, hacia el equipo. ¿Con qué sensación, sabor se queda el equipo diocesano respecto del proceso vivido? Esto es como para ir consolidando un poquitito la sensación y ese ánimo un poco que se vivió. Marce, bueno, sí. todo eso en una página, por Dios. ¿Qué vamos Sí, a Nelly. hacer? ¿Vamos a poner título? Pero mira, no, por eso son preguntas para Nelly. Letra 6, tamaño 6. Oye, Nelly, pero no, porque Ya. mira, si tú dices, a ver, ¿qué hemos hecho? ¿Ustedes qué hicieron? Bueno, no te voy a poner como ejemplo, pero ya, la diócesis hizo esto, motivó esto, participaron esto, principalmente estas personas, este grupo no fue posible, o no pudimos, o nos centramos en estos grupos. Es eso, es describir un poco, no entrar así al detalle, por eso son preguntas para orientar las respuestas. Okay. Pero sí, es una página. Si es eso lo que temía, sí. Ay, qué horror. En 2 páginas. En 2 páginas. La valoración, esto es recoger la experiencia sinodal, lo que hemos visto y oído. La valoración de la experiencia sinodal y el aporte testimonial de los participantes. Esto también lo que quiere ir reflejando, esto está dividido en dos grupos de preguntas. Nosotros sugerimos que para responder este ítem es importante hacerlo desde la opinión de las comunidades. Y esa opinión se puede extraer desde la evaluación de la experiencia que han hecho. Si es que han tenido instancias de encuentro, han podido recoger cómo fue la experiencia, qué pasó, si eso fue una experiencia de discernimiento, fue más bien una consulta. Bueno,
esa experiencia que han podido ustedes ir registrando desde los lugares donde se han aplicado, la puedan compartir. Entonces, desde las comunidades y desde lo que las personas fueran evaluando. Si es necesario, ya sea porque no hubo instancias de evaluación de la experiencia, porque por distintas razones, da lo mismo en verdad las razones, o no hay registro de la experiencia y ustedes necesitan ese registro, nosotros recomendamos que puedan realizar una encuesta online con las principales personas que han liderado quizás esos procesos y puedan acoger ese feedback, en el fondo tener el feedback ya sea de los consejos parroquiales, del consejo diocesano, de los presbiterios, del decanato, qué sé yo, de los espacios donde se promovieron esos espacios de encuentro. Y sobre todo quizás con personas que a lo mejor estuvieron ahí en el liderazgo de esos espacios. Una cosa importante, bueno, como dice Marcela aquí, dos elementos. El primero, uno muy práctico. Queremos decirlo esto ahora, para que quizás todas las experiencias que vengan después siempre tengan una evaluación, un reconocer la experiencia, todo eso, ¿no? Y importante que lo sepan desde ahora. Y lo segundo es que recordar que esto no es una consulta, es una experiencia. Es como volver a reencontrarnos. La sinodalidad se va haciendo en el hacer, ¿no? En el encontrarnos, en el querernos, en el reconocernos, en el sentirnos, en el mirarnos. Entonces, es muy importante esta segunda pregunta, como no solamente lo que hicimos, sino la experiencia de lo vivido, es lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos sentido. De ahí uno saca a veces los principales aprendizajes, y de aquí uno empieza a vivir la sinodalidad. Entonces, no es menor este reconocimiento. Siempre, por ejemplo, el démosle una vuelta, al final viene cómo nos fue con la experiencia. Los juegos que teníamos antes, cómo nos fue con la experiencia. Y eso Y en el a Meta la veces es muy Cuchara también, importante. en el Meta la Cuchara hay una parte en que incluso sugiere que el equipo vaya haciendo un registro diocesano de los espacios, de los encuentros que se van promoviendo y puedan evaluar, porque ese registro, ese cuaderno de registro, ese registro que pueda hacer el equipo va a ser útil para este momento. Entonces, y lo otro que también es muy importante considerar algunas referencias testimoniales. De alguna manera, quizás también puede servir como ejemplo el informe de sistematización que va argumentando desde el testimonio de las personas lo que ustedes van a ir explicitando a través de la valoración de la experiencia. Entonces, eso que la gente fue diciendo, en el fondo va iluminando esto que ustedes van considerando que hay que dejarlo en registro. Los temas que son dos preguntas, o sea, dos grupos de preguntas, y que tienen que ver, una, ¿qué fue lo más significativo de toda la experiencia de la consulta? Entonces aquí las preguntas para orientar esas respuestas tienen que ver con cuáles fueron las fortalezas, las debilidades, los consuelos, las desolaciones, qué disposiciones, actitudes o sentimientos fueron notables, qué tensiones o desacuerdos han surgido del proceso de escucha, qué temas o cuestiones dieron lugar a diferentes puntos de vista, qué reveló esta experiencia de consulta respecto de nuestra forma de vivir la sinodalidad. Son preguntas del sínodo, que son atingentes también para el proceso nacional. El segundo grupo de preguntas tiene que ver que entre las respuestas de las reuniones locales, lo primero estaba como al conjunto, a mirar toda la experiencia, yo voy relevando, el equipo va relevando, va sistematizando esto. Pero en el segundo grupo de preguntas es, ¿qué fue lo particularmente significativo, sorprendente o inesperado? ¿Qué nuevas perspectivas o nuevos horizontes se han abierto? ¿Qué historias o experiencias de vida en particular fueron particularmente esta redacción del sínodo, fueron particularmente conmovedoras y por qué? ¿Qué puntos de vista parecen haber tenido una fuerte resonancia? ¿Qué puntos de vista fueron menos mencionados mientras eran interesantes y dignos de mención? Entonces esto es escrutar un poco las respuestas, las opiniones, los pareceres de las personas respecto de lo que fueron aportando en los distintos instrumentos, distintos espacios de encuentro, distintas valoraciones de experiencia. 3. Nos quedan 4 y 5. 3, 4 y 5 y estamos. ¿Por dónde nos lleva el espíritu? Este grupo para nosotros resulta ser uno de los más importantes grupos de preguntas que debiéramos recoger. Porque son hacia dónde empieza a visualizarse, a materializarse también el proceso
en la diócesis, pero también en lo nacional y probablemente como aporte al sínodo. Entonces, no solamente la valoración de la experiencia, sino cómo esto que vamos constatando, cómo esto que vamos palpando. Entonces, el proceso de discernimiento eclesial, y estos son algunos enunciados previos al desarrollo del ítem, que tienen que ver con el proceso de discernimiento eclesial. Es un proceso de discernimiento creyente. Aquí el equipo lo que va a hacer es recoger lo que el Espíritu ha suscitado en el caminar de la Iglesia diocesana, también en ánimo de escucha orante. Entonces, aquí el énfasis es que esto particularmente uno no puede pensar que es solo un informe de síntesis ni resumir. Esto es mucho más que eso. Es hacer escucha de lo que la gente, lo que el Espíritu ha ido diciendo a través de las personas. Entonces, ese es el ánimo, ese es el énfasis de este capítulo. La misión que le ha sido confiada a este equipo es discernir, no resumir ni sintetizar. No se trata de una percepción personal del grupo, sino de un discernimiento comunitario de la experiencia sinodal vivida en la diócesis. La mala noticia es que la tienen que sintetizar en 3 o 4 páginas, que no es tanto, porque son 2 grupos también de preguntas, para que la Nelly no se nos haga. Aquí algunos otros énfasis que nos parecen importantes, que los principales énfasis que aquí se desarrollan responden a los aportes que surgen para las relaciones más evangélicas y las estructuras más sinodales. Esto empieza ya como a tener un poquito más de foco hacia lo que el proceso nacional y nuestro aporte como Iglesia Nacional al camino que llevamos haciendo al sínodo. Entonces, desde lo que venimos haciendo, aportamos al sínodo y nosotros seguimos construyendo. El punto de partida son las respuestas obtenidas de las consultas de este tiempo. Aquí hay 3 tipos y categorías como de participación. Las consultas que se hacen, esas que, por ejemplo, dicen que me duele la iglesia, que me gusta la iglesia, cuándo me siento iglesia. Todas esas preguntas que se han ido haciendo en espacios habituales o no tan habituales, pero que se han ido haciendo en espacios eclesiales. Los encuentros de profundización, también las consultas que se han hecho en espacios con otras personas que no están en general en nuestros espacios eclesiales, no los mismos de siempre, sino que otros, los encuentros de profundización que se hayan realizado. Hay algunas diócesis que han realizado espacios de encuentro a partir del informe de sistematización, y otras que lo han realizado a través del démosle otra vuelta, u otros, algunas han adaptado el démosle otra vuelta, otros han hecho procesos distintos, pero que también entran en la profundidad de las materias de discernimiento. Relaciones más evangélicas y estructuras más sinodales. Es importante en este momento, para este capítulo, tener presentes los otros procesos diocesanos, ya sean fruto de asambleas, documentos de síntesis, etcétera, que a juicio del equipo puedan aportar contenido del ítem, todo lo que ya se ha venido trabajando, lo que ya se ha dicho, que no partimos de cero, en el fondo. Hay cosas que ya se han dicho antes, aquí confluyen todos los procesos anteriores, tanto en este capítulo como en el siguiente. Y por último, es importante la lectura atenta a las respuestas de las personas. Cuando hablábamos del informe de sistematización, y Alex lo decía así también tan poéticamente, pero yo creo que es plásticamente, cuando uno dice descalzarse, porque en verdad es tierra sagrada, es eso. Esto, lo que ustedes van a encontrar son las respuestas de las personas, son las expresiones, son las referencias testimoniales a las afirmaciones que van haciendo durante este proceso. Entonces, una lectura atenta, pausada, de verdad, para que aporte al discernimiento y a la sistematización, me parece que es muy, muy importante. Bien, entonces el grupo de preguntas, bueno, en una sola, el grupo de preguntas para este capítulo son: ¿qué dijeron los participantes sobre las áreas en que la iglesia necesita sanación y conversión? Nos referimos a las relaciones, a las actitudes, a las estructuras y las prácticas pastorales, o procedimiento, en algunas partes así lo han llamado. ¿Qué sueños, deseos y aspiraciones de la iglesia expresaron los participantes? Entonces, aquí la fidelidad, el ir recogiendo, testimoniando lo que la gente lo dice, cómo lo va expresando, esa es la sensibilidad que el equipo podría intentar lograr.
Y en general, entonces el otro grupo pregunta, ¿qué ha inspirado el discernimiento de las comunidades con respecto a la vivencia de la sinodalidad en la iglesia diocesana, incluidas las luces y las sombras? Uno sabe que no puede, que el discernimiento arroja de todo y en todo nivel. Entonces, no solamente lo bonito y lo interesante, sino que también eso que nos va desafiando, que nos va poniendo piedra en el camino, y que vemos también quizás la dificultad y la resistencia. El punto 4. Marcela, perdón, Marcela, Sí, una no consulta, creo, no sé quién es. Alex, Allá, una consulta sobre el qué ha inspirado, porque ese es qué ha inspirado, es qué ha inspirado hacia el futuro o qué ha inspirado como una fuente que inspira. ¿Te refieres a esto? Sí, qué ha inspirado es como hacia el futuro, que para Sí, hacer eso. hacia el Ese futuro, Es lo futuro. que va ¿Hacia surgiendo. dónde Sí. nos lleva el espíritu? Ya, ¿Hacia dónde nos correcto. lleva el espíritu? Entonces, un poco para dónde nos va inspirando esta cosa. Es como el anhelo, como el Ya, anhelo de plenitud que hablaba un amigo Alex Viguera. Sí, es ya, un poco lo que se desprende de los sueños, los deseos, las aspiraciones. Por una ya, parte, correcto. constatar lo que dicen, y por otro lado es hacia dónde entonces nos va llevando, para dónde nos va llevando este proceso o este discernimiento. Entonces después, el otro ítem que es el camino de la sinodalidad para la renovación eclesial. También 3 o 4 páginas. Ya nos pasamos ahí, parece, con las páginas, 3, más 3, ahí ustedes tienen que ir viendo, pero la idea es que no superen las 10. Hemos No, puesto 3 o 4 en la lo que libertad de pasa que es que, algún... sí, lo que pasa son 3 y 4 páginas para la tercera y cuarta pregunta, porque algunas veces están más concentradas en lo primero, otras cosas ya van más avanzadas y están presentando más lo segundo, entonces hay libertad. Estaba sumando Entonces, nomás, era un ejercicio más simple. Una página para el ítem 1, otra página para el ítem 2, 3 páginas para el ítem 3, tengo 5, podría tener 6, 3 más para la otra y me queda una, estamos perfectos, 10 páginas. ¿De qué temas deberíamos hacernos cargo como diócesis? ¿Quiénes deberían verse interpelados por estos temas? ¿Qué procedimientos o prácticas pastorales deberían verse cuestionadas? ¿Qué estructuras deberíamos transformar para consolidar una práctica relacional más evangélica? Ese es el primer grupo de preguntas. Son necesarias las 3 o 4 páginas, créanme, de verdad. Y después, ¿qué paso se siente llamada a dar la diócesis para ser más sinodal, para vivir relaciones más evangélicas y tener estructuras más sinodales? Aquí, aquí lo fundamental de ambos, de estos dos grupos de preguntas, en el fondo es poder ir caminando hacia la concreción. Nosotros queremos que no sea un proceso más, que se pueda ir concretando y materializando en algo, y como el camino para nosotros es un poquito más largo que el informe, tenemos un proceso que de alguna manera nos puede permitir dar pasitos y concretar esto, aun cuando en la diócesis, que obviamente la misma diócesis va haciendo su proceso y va consolidando prácticas, pero también hacia lo nacional sigue este proceso de interpelación y de discernimiento que también se va haciendo en el país. Entonces, eso es bien importante. Aquí los materiales de los insumos siguen siendo los mismos anteriores. Las consultas, pero sobre todo los procesos de profundización. Aquí cualquiera de los espacios de profundización que la diócesis haga va a nutrir de mejor manera este capítulo. Con la consulta va a quedar un poco ligero, va a quedar un poquito liviano. Entonces, es necesario los espacios de profundización que se hacen en los presbiterios, en los consejos pastorales. Aquí los sí o sí. Nosotros hemos pensado que hay grupos sí o sí que tienen que participar, que son las estructuras, los de siempre. Eso que hemos dicho que de repente no nos gusta, pero los de siempre que tienen que verse interpelados y cuestionados, tienen que también ir aportando hacia nutrir hacia dónde. Entonces, y también con el aporte de otros que se va enriqueciendo y entonces se va consolidando una propuesta. Esta pregunta, claro, es fruto un poco de todo el proceso vivido, de lo que vamos descubriendo, lo que va surgiendo, de lo que ya vamos constatando, que hay pasos que ya se van dando y vamos viendo la manifestación. Pero esta pregunta suena interesante. Sugiero, y aquí quizá de manera irresponsable lo estoy diciendo, ¿no? Que sean preguntas que sean abordadas en la asamblea de consenso. Sería bonito que la iglesia diocesana, representada en esa
asamblea de consenso, puede decir, sí, estos son los pasos que nos sentimos llamados a dar. Que sea nosotros no voy a decir la diócesis, como terminar el encuentro, decía, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido tal cosa, ¿no? Quizás como asamblea diocesana, como asamblea eclesial diocesana, con el pastor, con el obispo, con todo ahí presente, mira, por aquí creemos que tenemos que ir dando pasos. Y eso después se testimonia en el documento, pero estas quizás son preguntas ya que quizás se pueden ser asumidas en una asamblea. Claro, quizás se pueden enunciar, por eso el preinforme, por eso por eso está todo muy conectado. Si nosotros vamos pensando, mira, estos espacios nos están faltando, esto tendríamos que ir complementando mejor para poder llegar a un buen informe desde la diócesis, o por lo menos lo mejor que podamos, la idea es que entonces en la asamblea diocesana el informe se vea de alguna manera consensuado. Entonces vamos a caminar hacia el consenso de lo que ya vamos registrando. Por eso, si en una de las primeras sugerencias que hacíamos, si esto se convierte en un preinforme, a lo mejor puede ser trabajado por algunos grupos de modo de profundizar lo que ahí se va reflejando. Esa es la intención, que ustedes puedan tener entonces el material de alguna manera visible. Ustedes pueden ver y pueden ver por dónde, cuál sería la mejor estrategia también para poder llegar a un resultado lo más profundo posible de la diócesis y que también pueda aportar en pasos de concreción. Y por último entonces, esto es como una redacción que le hemos puesto que no más de 10 líneas, porque la idea es que sea una síntesis y esto sí o sí tiene que surgir desde la asamblea, porque es a partir de este proceso de escucha que hemos hecho nosotros como equipo, la diócesis en su totalidad. ¿Qué le está diciendo Dios a nuestra iglesia diocesana? Entonces eso, poder relatarlo, poder constatarlo, poder dejarlo así como a tono de conclusión. Mira, por aquí nos está diciendo, por aquí nos está hablando Dios. Esto es lo que nosotros, de haber hecho todo este proceso, nosotros creemos que esto es muy importante. Voy a entrar a cosas muy prácticas para poder conectarlo dentro del informe. O sea, cómo se puede construir a través de algunos insumos que ya están disponibles. Lo que está disponible es el informe de sistematización, que está digital y se puede descargar en iglesia.cl. El démosle otra vuelta, que es el set de tarjetas, el folleto, que algunos han impreso en las diócesis, otros lo han adquirido en la librería pastoral, ya está en distribución, y también, bueno, hay una versión online también que vamos a facilitar a las diócesis del démosle otra vuelta, para grupos online. Es un PowerPoint, pero que es de fácil aplicación. Y el meta a la cuchara. El primer insumo, la sistematización recoge la etapa inicial del discernimiento de las comunidades, entre comillas, como que levanta los temas, pone temas que en materia estructural, en materia relacional, y bueno, y también destaca algunos anhelos, sobre todo en el tema de los signos de los tiempos, va poniendo algunos énfasis que son importantes a la luz de las relaciones y de las estructuras. El démosle otra vuelta profundiza los temas que ya vimos, relacionales y estructurales que las comunidades han levantado. Por eso puede ayudar, porque entra en la materia específica de los temas que ya están de alguna manera sobre la mesa. Y por último, el meta a la cuchara, que este es como en el orden que se hicieron los insumos, pero da lo mismo el orden que lo apliquen. Las ideas, el meta a la cuchara, algunos pensaban que iba a ser un instrumento didáctico, así como el démosle otra vuelta, pero no, son muchas ideas y sugerencias para promover espacios de consulta y diálogo, con anotación de registro, con propuestas de preguntas, con cómo hacerlo, con ideas. Esto tiene, de verdad, es una buena batería de ideas y que ustedes pueden adaptar, pueden tomarla, cambiarle, ponerle el logo, multiplicarlo, si quieren, de verdad, y además está disponible si quieren también en los textos, si los quieren trabajar directamente para no escribirlo ni nada de eso nuevo. Esto fue el mejor copy-paste, porque copiamos de todas las diócesis, entonces como un resumen de muchas diócesis está ahí. Aquí hay, claro, hay una introducción, parece ser súper largo, al igual que el informe de sistematización. Primero está pensado en media página escrita, a letra como 14, entonces así la letra,
pocas páginas, en el fondo, que son páginas chiquititas, y la lógica es que hasta la mitad, por lo menos, del Meta a la Cuchara es solo ideas para poder construirlo y después puras sugerencias concretas de cómo hacerlo. Así que, de verdad, si no lo han visto, véanlo porque les va a ayudar probablemente a inventar otras. A lo mejor no pasen las mismas, sino que a despertar la creatividad. Y esa es la finalidad, despertar la creatividad del equipo diocesano. No que hagan lo mismo, si les sirve que lo hagan, pero si no, también pueden hacer otra cosa. Este cuadro lo hicimos por si acaso les sirve. Es un cuadro síntesis en el fondo, que si les ayuda a ordenar un poco lo que tenemos y lo que nos falta, bienvenido, lo usan. Si no les sirve, no lo usen, porque esto es lo mismo que el informe diocesano. En el fondo, en el capítulo 1 dice, camino recorrido en este tiempo, ¿qué necesitamos? El registro de lo que hemos hecho, cómo y con quiénes. ¿Qué insumos tenemos para hacer ese proceso? El Meta a la Cuchara, démosle otra vuelta, profundización del informe de sistematización. Ustedes pueden poner otros, pueden agregar otros. Son lo que nosotros tenemos en la práctica. La experiencia sinodal, además que relata de este último tiempo, es solo este último tiempo en el camino recorrido. La experiencia sinodal necesitamos evaluaciones, registros de observación del equipo y testimonios. Con eso armamos el segundo ítem. ¿Qué nos puede ayudar para eso? La evaluación de la experiencia. En el démosle otra vuelta hay registros sugeridos en el Meta a la Cuchara. Pueden hacerlos, pueden ustedes tener otros espacios de evaluación, caben aquí. ¿Y hacia dónde nos lleva el espíritu? Entonces aquí necesitamos las respuestas a las consultas que se han aplicado. Necesitamos las pautas de síntesis, que esas se las vamos a entregar a medida que vayan llegando del démosle otra vuelta. Nosotros se las vamos a devolver a las diócesis. Y las conclusiones de grupo o procesos anteriores que hayan habido en otro tipo de encuentros que ustedes consideren pertinentes. ¿Qué insumos nos sirven para Aquí caben también el tema de la consulta latinoamericana, todas esas cosas aquí, claro. todos los procesos caben. Esta es como la pregunta que junta todos los procesos. Mira, se me había olvidado que no lo puse ahí. Claro, la consulta latinoamericana es un muy buen insumo. Registro de consultas aplicadas. Las propuestas que hay en el Meta a la Cuchara, pero ustedes pueden tener otras. Hay síntesis de grupos del démosle otra vuelta u otro registro de profundización a partir del informe, que hay algunas diócesis que hicieron pautas de trabajo y recogieron trabajo a partir del informe de sistematización u otros procesos diocesanos recientes, y agregamos la consulta latinoamericana que antes de mandarles el PowerPoint la voy a agregar aquí por si acaso se nos pasa después. Ya mandé el PowerPoint. Ya mandaste el PowerPoint. Pero bueno, no importa. Vamos a mandar de nuevo. Y por último, en el capítulo 4, el camino a la sinodalidad para la renovación, nos parece que lo que necesitamos son las pautas de síntesis, ya quizás no tanto las consultas, porque las consultas pueden arrojar cosas, pero quizás ya no son lo más fundamental, sino que hay que hacer quizás más énfasis en lo que se recogió de los grupos, pautas de síntesis, conclusiones de grupos, procesos anteriores, asamblea diocesana. Aquí la asamblea diocesana, como decía Renzo, entra y juega un rol muy particular. Lo mismo que para el último, que no lo puse aquí porque en el fondo eso es producto de la asamblea diocesana. Y los insumos que aquí se sugieren es el informe de sistematización, el registro de consultas aplicadas, Meta a la Cuchara, síntesis de grupos, démosle otra vuelta, otros procesos diocesanos recientes, el esquema para la asamblea diocesana de consenso. Esto porque es un insumo que se conecta, por eso es que les decía, todo está conectado. Nuestra próxima pega, de aquí a, espero, fines de enero o comienzos de marzo, si el equipo de metodología nos aguanta, es el esquema para la asamblea diocesana de consenso que vaya en sintonía como con el proceso y cómo ir recogiendo, cómo ir consensuando. Esa es la idea. Entonces, los instrumentos que vienen, esto es lo que viene en camino, está en proceso. La propuesta metodológica, ese sería el más urgente, según también el orden de prioridades. Nosotros le hemos preguntado a los vicarios pastorales permanentemente, es como por dónde apura más, qué cosa va necesitando más o podrían ser importantes. La propuesta metodológica para la asamblea diocesana, el démosle otra vuelta en ámbito de colegio, esto porque ya lo estábamos realizando, no es porque esté tan urgente, sino porque ya estaba en proceso y está prometido para marzo, el área de educación de la conferencia lo está trabajando.
y una propuesta de participación, o sea, perdón, una consulta digital, que es una participación individual abierta, que es más bien transversal, que supere ojalá estructura diocesana y de otro orden. Hay otros insumos que se han pedido, que todavía no los tenemos en el calendario así como para poder ofrecerlos, pero los tenemos en pauta, que tienen que ver con la formación en sinodalidad para agentes pastorales. Estamos preparando, Renzo ya lo decía en algún minuto, estamos preparando un insumo para escuelas de verano, pero muchas ya las tienen listo. Entonces, en verdad, incluso hoy día mismo hay escuelas funcionando. Entonces, por lo mismo, en verdad lo vamos a ofrecer como un material, si puede servir para otro momento. No todas las diócesis lo hacen ahora, sino que otras también lo aplican en otros minutos. ¿Se me queda algo más, Renzo? Porque lo último es recordar la fecha de la Asamblea Eclesial Nacional. ¿Algo más? Estamos a ver por la hora y estamos listos. Listo. Sí, Yo me ahora, callo. sí, no. No, vamos a hacer un momento cortito, van a ser 10 minutos, que nos vamos a reunir en grupos de 4 personas. ¿Por qué 4 personas? Porque siempre hay uno que no está conectado, o sea, al menos que sean 3. 3 que podamos reaccionar frente a esto. Primera reacción, así, quizás esto fue como, es mucha cosa, es como que no alivianó, como que nos ordena el camino, reacciones. Primero como reacciones de cualquier orden frente a este informe, que ya lo tienen en versión PDF en el chat. Si lo quieren releer, lo pueden ver ahí. Eso uno, reacciones. Lo segundo es que puedan, quizás, mira, esta cuestión también, puedan dar sugerencias. Para sugerencias, les pedimos, porfa, que alguien tome apunte y nos la haga llegar en el chat, ¿no? No lo escriben en el chat, en el grupo, porque eso no nos va a llegar, salvo que después lo copien y lo vuelvan a pegar. Pero que por favor, si quieren hacer sugerencias, háganla, porque esto no está definitivo. Por aquí va la cosa, no va a haber mucho cambio, pero quizás quieren hacer algún ajuste, alguna otra sugerencia, la pueden hacer todavía, esto no está cerrado, pero sí ya marca el camino. Eso. Luego no vamos a compartir ni las reacciones ni las sugerencias, porque esas las vamos a leer todos, porque ustedes las van a ir poniendo en el chat. Simplemente vamos a coger dudas, preguntas que existan a la vuelta de estos 10 minutos. Ya, dale, vamos con la pregunta. Vamos a dar 5 minutos por pregunta, después vamos a dar la libertad de los que se quieran quedar. Por el chat vamos a recoger todo lo que ustedes quieran ir expresando respecto de los aportes, las reacciones que tengan a la guía para el informe. Y en el plenario vamos a ir tratando de ir recogiendo las dudas y si podemos responderlas, las respondemos ahora. Si no podemos, vamos a tratar de responderlas en otro minuto. Igual el informe es muy simple, en el caso que tiene varias orientaciones para irlo ordenando, pero es muy simple, así lo que hicimos, la experiencia, como contratar la experiencia que hicimos, para dónde nos está llevando el espíritu y qué pasos tenemos que dar. ¿Sí? Es por ahí, es simple, es muy simple, que testimonia lo que hemos hecho y sobre todo lo que Dios está haciendo en medio nuestro. José Darío. Primero decir que me parece muy pertinente, ya lo decíamos en el grupo, la guía que ustedes han armado sobre el informe, pero también quiero hacerme eco sobre lo que presentó el padre Renzo al principio y que me parece importante. Sobre todo este dato que salía ahí, que dentro de los obstáculos está el ánimo y la resistencia del clero. ¿Cómo se va a asumir? ¿Cómo se va a enfrentar? ¿Cómo se va a superar de alguna forma este dato que está allí, ya que es parte importante de cómo se va a vivir el proceso mismo y cómo se va a dar garantía del discernimiento y del proceso sinodal? Eso, y agradecer nomás este espacio. Gracias. Vamos con otra, tiramos varias preguntas si quieren y vamos, las vamos respondiendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Dudas, inquietudes. A ver, aquí. Eduardo. Sí, ¿Cómo sí. estáis? Mira, conversábamos recientemente en el grupo. Bueno, a mí me parece la presentación de ustedes súper atingente, genial. O sea, creo que es un itinerario bastante claro e imposible de asumir.
Pero a mí la alteración se me produce justamente por lo que ya se mencionó, en el sentido de que creo que en una ocasión lo conversamos, este tema, sin la participación de los curas, del clero en su conjunto, yo no sé si va a resultar como esperamos que resulte. Ahora, por un lado yo veo una especie de decisión, digamos, entre lo que el entusiasmo de la Comisión Diocesana, que gente, por lo menos acá, ¿no es cierto?, súper entusiasmada, que se pone las pilas, que sacrifica, que trabaja hasta la hora que sea, ¿no es cierto?, que prepara los encuentros, que hemos tenido varios ya. Por otro lado también, la falta de acogida del trabajo de la Comisión Nacional y de la Comisión Diocesana en las bases pastorales, como consecuencia de la poca participación, ¿no es cierto?, del clero. Yo creo que falta mucho sentido de comunión. No hay una mirada, diría yo, eclesial, porque muchos dicen, bueno, aquí esto que se plantea en el documento, cuyo espíritu era, ¿no es cierto?, acoger lo que la gente dice y como lo dice sin ningún tipo de cortapisa. Pues sin embargo, no se da eso. Entonces, yo veo un poco esa dificultad, ¿ah? Insisto, o sea, el entusiasmo del equipo y versus, ¿no es cierto?, la poca sintonía que encontramos como equipo en el resto de los hermanos. Entonces, muchos dicen, bueno, eso no pasa acá, ¿no es cierto? Muchos manifiestan explícitamente su desacuerdo con el informe. Claro, pero el tema es que tenemos que, una cuestión, tenemos que verlo con un sentido común eclesial. No porque acá no ocurra en la magnitud que se plantea en el informe, no por eso, ¿no es cierto?, no estamos nosotros exentos de asumir nuestra responsabilidad como iglesia también. Pero ¿cómo logramos nosotros? Entonces, yo todavía estoy en ese sentido empantanado, digamos, como estaba en un principio, porque por más esfuerzos que se han hecho, no logramos que el tema encienda, como es lo deseable, digamos. Se puede citar a Renzo y Marcela a las reuniones con el CREA. Mira, no sé quién escribió eso. Oye, alguien escribió algo ahí, ¿qué fue? La Soledad Ávila, no sé qué estaría diciendo Soledad. Oye, aquí, bueno, quisiera hacer un pequeño comentario. Primero, quizás algo que no han dicho, pero sí leí en el chat. Esto tiene que recoger la particularidad de la iglesia. Es muy importante eso, la particularidad. Hay procesos muy lindos que se están haciendo y quizás con colores distintos en el país. Quiero colocar ayer, no sé si está Eduardo, pero si lo está, mejor, ¿no? Ayer con Eduardo hicimos como un itinerario que se llama así, de fiesta en fiesta. Así se Eduardo llama Iquique. Eduardo Iquique. En Iquique, ¿no? Como está, toda la vida de la diócesis de Iquique está en las fiestas religiosas, hicieron un itinerario que se llama así, un instrumento de fiesta en fiesta. Entonces, a partir de las fiestas que van llegando a los santuarios, se está haciendo el proceso del mete la cuchara. Lo están pensando así. Entonces, cada iglesia en particular tiene su forma, su estilo, y eso es muy lindo y una riqueza. Entonces, esto puede ser de mucha ayuda para ir valorando la iglesia que tenemos, lo que está haciendo el espíritu, la riqueza que tenemos como iglesia, y eso puede contribuir a la renovación, debe contribuir a la renovación, porque primero eso. Lo segundo, el informe expresa es un informe sincero, francote, y quizá ¿cuáles fueron los grupos que nos costó participar? Bueno, quizá el clero. ¿Y por qué? Y quizá escuchar estas conversaciones, y quizá es parte del informe, ¿no? De la experiencia de vida. Lo digo así. Ahora, de otra forma, yo también he sido testigo. Bueno, esto es lo que dice este gallo que habla de la sinodalidad, el famoso Cipriano, ¿no? Es que nada sin el obispo tiene que estar. Nada sin la consulta a los presbíteros. Nada sin el consenso del pueblo. Estas tres cuestiones, bueno, estas tres dimensiones tienen que irse articulando. Y es muy importante, creo yo, la consulta a los presbíteros. Son parte del pueblo de Dios, somos parte del pueblo de Dios. Y por eso participamos también del consenso. Pero también, yo lo digo como presbítero, con que soy. Hay varios presbíteros que nos quejamos que no somos escuchados. Hay varias cosas que estamos viviendo.
Lo peor de todo esto es que le pongamos una tarea más, como una obligación más. O que esto sea como ponerlo en el paredón y mirarlo así como juzgado. Yo creo que como somos parte de este pueblo de Dios, hay que escucharlos, ¿no? Y hay que quizás desde lo que estamos viviendo. Han habido experiencias bonitas en algunos presbiterios que se han realizado y no tomar este camino sinodal como una tarea más, sino como una oportunidad para poder refrescar, para poder reinterpretar nuestro ministerio. La manera como vivimos el ministerio es una manera, para algunos quizás desde mucho tiempo atrás, que hemos venido haciendo las cosas hace mucho tiempo atrás, que hemos venido a trabajar, y no se ha actualizado. Quizás el Concilio Vaticano II quizás no actualizó la comprensión del ministerio sacerdotal. Y quizás este sistema clericalista, a nosotros también los presbíteros nos juega una mala pasada. Y quizás nos está agobiando. Entonces hay algo, ¿no? Que la sinodalidad, esta nueva relacionalidad, también nos debe refrescar la manera como nos comprendemos en el ejercicio del ministerio. Entonces hay cosas que hay que buscar la forma. Yo creo que hay gritos, yo lo digo así, hay gritos por parte de los presbíteros de cómo participar de mejor manera. Hay que buscar la estrategia, ¿no? Y nosotros en alguna diócesis estamos armando, le hemos llamado, quizás no voy a decir algo que corresponde decirlo ahora, ¿no? Pero hemos creado un instrumento, ¿no? Que se llama Entre Nos, para que de lo que estamos viviendo, de lo que nos estamos sintiendo, lo que nos está pasando, podamos ir reinterpretando el ejercicio de nuestro ministerio en comunión con nuestras hermanas, hermanos, vecinos, que nos toca convivir. ¿Alguna otra? Igual estamos dispuestos a acompañar algunos presbiterios, si lo desean. No hay problema. Renzo. Marcela. Sí, de Chillán, y en el grupo estábamos con 2 personas de Linares. Y una de las cosas que comentábamos era, bueno, que el informe de la estructura nos parecía como un tremendo paraguas y para un proceso reflexivo y que bien, pero que había que tener en cuenta que habían de los ámbitos eclesiales, parroquia y colegios, y también movimiento, enero y febrero es como muerto. Por lo tanto, sí, hay como serias dificultades como para poder convocar, y por otro lado, veíamos que en la mayoría de los casos hay como mucha menos gente a nivel de las parroquias también, mucha menos gente, somos muchos menos. Ahora, eso es importante, todo esto parece un castillo que se desmorona con la cantidad de gente, ¿ya? Entonces, lo que veíamos era que también es importante colocar en el documento el impacto COVID en nuestra iglesia, en nuestra práctica religiosa, porque resulta que eso, además de que ya veníamos ya veníamos secularizándose, ¿cierto? Ya veníamos en una sociedad secularizándose. Ahora, todo lo que es el aislamiento, todo lo que es la falta de contacto, todo lo que lo ha separado más. Entonces comentábamos en el grupo que tenemos que también estrategias para poder captar nuevas personas con una crisis. Bueno, eso. Me parece muy interesante lo que estáis diciendo, muy interesante. Primero, no nos pongamos ansiosos. Yo soy ansioso por naturaleza, ¿no? Pero entonces, no nos pongamos ansiosos. Primera, baja ansiedad sin bajar la expectativa, ¿no? Y la urgencia, porque aquí hay urgencia también. Hay cosas que no pueden seguir pasando en nuestra iglesia. No más, no más. Pero hay que, esta nueva, el Papa Francisco dijo, este es el camino para el tercer milenio, para todo un nuevo milenio. Tenemos milenios de forma de convivir en la iglesia. No podemos esperar que de un día para otro lo cambiemos. Tampoco la ansiedad que esto va a terminar en fines de junio cuando presentemos el informe. No, esto no va a terminar ahí. Esta cosa está recién partiendo. Está recién comenzando. Por otra parte, hay algunas diócesis que fueron muy realistas. Y eso es muy importante, ser realista en esto, ¿no? Y que siguen, vamos a estar tranquilitos, nosotros en marzo vamos a iniciar esta cuestión, vamos a tener una asamblea y vamos a partir. Con lo que tengamos, presentamos el informe. Para nosotros lo más importante es el proceso que vivamos en la diócesis. Y para eso no nos vamos a amarrar a los plazos. Y me parece interesante. Incluso después del informe, en alguna diócesis, después que presentemos el informe, nosotros vamos a entrar en la profundidad. Y de ahí vamos a hacer el démosle otra vuelta. Está empezando el demo otra vuelta para después del informe. Estoy diciendo cosas que quizás algunos se van a asustar.
Eso. Y por último, quizá a mí cuando hablo de la palabra secularismo, yo me siento como, voy a decir algo que quizás no se me va a entender bien, quizás algunos van a mirar feo, pero yo soy sacerdote secular, y para mí lo secular es como muy bacán. Es como muy bacán, ¿no? Entonces, lo secular es como que lo que más me grita, y la sinodalidad no puede ser sino secular, porque es en el tiempo, es con mis vecinos, con todo el mundo, y esta puede ser una posibilidad, pero por eso el mete la cuchara hay que meterlo con cuática, porque meter la cuchara es abrirnos a otro, a establecer nuevos puentes, a veces, oye, la gente se ha ido a la iglesia. ¿No será al revés, que nosotros nos hemos ido de los jóvenes, nos hemos ido de las calles, de los barrios? Como ese, como que no dijimos, los curas antiguos nos decían, oye, ustedes nos quedamos encerrados. Decir, oye, sí, nosotros quedamos en el salón parroquial encerrados. Cambiamos la sacristía por el salón parroquial. Porque esta cosa de iglesia en camino que camina, es como con quién estamos caminando. Entonces, el meter la cuchara también nos puede ayudar a hacer de la sinodalidad una experiencia de sinodalidad como pueblo de Dios, no solamente como agentes pastorales. Y puede ser una posibilidad muy linda, pero que tú dices, Marcelo. ¡Josafat! Tiene la palabra. ¿Cómo estás tanto tiempo? Muchas gracias. Tú me miras, tu mamá. Muy bien, gracias, Padre Renzo Ramelli. Habló bonito sobre el tema ya del clero. A mí es una preocupación mayor, porque ya escuchando que a nivel nacional casi el clero, la mayoría no está ni ahí. Vamos a cambiar, y si el clero no está ni ahí, ¿cómo vamos a cambiar? Hay que buscar solución, ¿cómo llegar a ellos? Porque podemos hablar acá junto con los laicos, si el clero no está ni ahí, ¿cómo vamos a caminar? Y no podemos dejar también, ellos hacen parte integral del pueblo de Dios. ¿Y cómo llegar a ellos? Porque no están ni ahí. Ese es el problema y busquemos solución. Gracias. Gracias, hermano. Oye, ¿puedo hablar? Cortito. Todo lo Tengo que mucha quieras. hambre. Tengo mucha hambre. Oye, yo concuerdo con Josafat y con todos los problemas. Ya hemos dicho tantas veces en estas reuniones que el punto de inflexión y de quiebre son los curas, pero yo quiero decir que la gente está motivada y yo creo que tenemos que rescatar eso, la motivación de las personas, de los laicos, la gente que se está involucrando. Yo contaba en mi grupo que tuvimos 3 asambleas de canales preciosas, caminando hacia el sínodo, están trabajando las comunidades. Entonces, el que quiera sumarse, que se sume. El que no quiere, no se va a sumar, ni aunque venga el Papa Francisco a hablarle personalmente. Entonces yo creo que invitarlos, sí, yo los invito a todo. Yo creo que me deben odiar por los correos que le llegan, teléfono, los llamo para sus cumpleaños, para Navidad le hice regalo, o sea, un montón de cosas. De repente hasta me siento un poco ridícula, pero digo, no importa, así estamos, así vamos a seguir. Y si no enganchan, está bien, es su opción, pero no por eso vamos a pagar la vida eclesial que está surgiendo, de a poquito, pero está surgiendo. Solo eso. Muchas gracias, hermana Nelly. Bien, estamos pasados la hora. Igual, Sí. Marcela, ¿hay alguna información importante? Podemos quedarnos todo el rato que quieran, pero también para liberar a los que ya tienen hambre, como la hermana Nelly, que tiene que comer. Está en la escuela máxima de formación, la pobre. Oye, no, yo creo que hemos presentado todo lo que teníamos en este minuto. La idea sería pensar en volver a encontrarnos por ahí los primeros días de marzo, para que no se asusten, porque igual los vamos a convocar así como quizá con poca anticipación, pero estaríamos pensando que los primeros días de marzo pudiéramos volver a encontrarnos para retomar algunas cosas, para ver cómo vamos y tal vez tener una propuesta para las asambleas diocesanas de consenso, que ese es como el pasito que sigue más urgente. Y respecto de la formación sobre la sinodalidad, que es otra de las cosas como más grandes, nosotros la vemos importante, pero no urgente. La vemos importante como durante este tiempo, pero no tenemos como la urgencia de tener que desarrollarla inmediatamente. Entonces, vamos a ir viendo con quiénes, cómo podemos ir levantando una propuesta. Seguramente a más de alguno de los que está aquí mismo los vamos a convocar para que metan la cuchara también y desarrollen una linda propuesta para el resto de las diócesis, que así hemos hecho el resto, así que
confiamos que así podamos seguir haciendo también lo que viene. Bien, Con Ferre también hemos tenido, esto lo voy a mencionar porque también hemos tenido instancias de encuentro con Conferre para motivar también la participación de las comunidades religiosas y también buscar alianzas también de cómo poder ir integrándose al trabajo que están haciendo las diócesis. Así que, bueno, si ustedes ven que no están muy integrados y tienen la posibilidad de integrar a los encargados zonales de Conferre, que de alguna manera puedan ir promoviendo esos espacios, súper bienvenido que también los consideren en este camino, en este tiempo en particular, bueno, y de ahí para adelante. La última información para cerrar, y nos quedamos los que quieran, no hay ningún problema, solamente algunos que tienen hambre y quieren ir a comer, como la hermana Nelly. No es la única. La única no es la única, somos no varios. soy la única, no soy la única. Bueno, mira, una de las cosas muy importantes que hemos hecho en este tiempo es la conversa personalizada con el equipo diocesano. Se abren muchas pistas, y aquí voy a hacer, quizás no sea un infidente, muchas veces el equipo diocesano piensa en el proceso al sínodo, piensa en el proceso nacional, y se olvida, lo digo así con mucha humildad, se olvida del proceso diocesano. Y en el proceso diocesano están a veces las grandes riquezas, de donde se aporta estos procesos. Si esto no nos lleva a la renovación de nuestra iglesia diocesana, si no nos lleva a la renovación de nuestra iglesia en Chile, en estas relaciones y esta estructura, no sirve de mucho y quizás estamos siendo infieles a lo que el Espíritu nos está señalando. Entonces, una conversación privada me refiero solamente con el equipo, a veces ayuda mucho y estamos muy dispuestos a conversar en una reunión telemática, no hay ningún problema. Hermanas, hermanos, nos consagramos a María, a la Virgen, a nuestra Virgencita, quien también nos marca el camino, hace ruta con nosotros, compañera de camino, y a ella nos encomendamos. Los que quieran, nos quedamos un ratito. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias, que tengan un bonito verano, bonitas escuelas de verano, todo lo que hagan, regístrenlo, graben testimonio, compártanlo con el resto, hagamos cahuinas de la sinodalidad, contagiemos sinodalidad, hacemos una nueva forma de relacionarnos. Nos vemos en marzo, si es que no me invitan alguna vez, en febrero estoy libre. Bien, los que quieran, se quedan, los demás se pueden retirar.